estamos de vuelta en vía pública y lamentablemente en materia de contagios hemos crecido, hemos mantenido en torno al barrio de los 4.000, a veces 4.200, bajamos ayer y anteayer, pero siempre martes y miércoles, desde que partió la pandemia, son días más bajos. Hoy que ya volvimos al jueves, volvimos a pasar los 4.000, pero hay un problema que es entre líneas, que es muy delicado y que se mira la positividad, claro, se mira el número de personas muertas, que duda cabe de lo grave que es, pero hay un número que siempre llama la atención. 1, los activos. 2, los hospitalizados, que ya sea críticos o intubados, sube. Y eso nos preocupa mucho, porque desde allí donde se producen las muertes, que es el problema a evitar en definitiva. Vamos a conversar con Eduardo Tovar, que es vocero de la Sochimi. Eduardo, gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías, y a todo el equipo ahí de 24 horas. Bueno, lo grave que hablábamos de que ya estamos sobre las 1.000 personas, ¿no es cierto?, en las unidades de cuidado intensivo. No sé si exactamente el estar ahí implica estar intubado y implica toda esta cama clínica con todo el equipo profesional. Cuando uno ahí dice 1.000 camas UCI, es eso, ¿no? Es intubados. En general, cuando el momento es más crítico, prácticamente el 90 o el 95% de los pacientes que tenemos en la UCI están en ventilación mecánica, pero si están las condiciones, pacientes un poco menos severos que tienen riesgo de requerir ventilación mecánica, los ingresamos, digamos. Pero en general siempre hay los datos que presenta el Ministerio. Hay entre 100 y 150 pacientes de diferencia entre el total de pacientes admitidos a UCI y el total de pacientes en ventilación mecánica invasiva. Hace un mes leía que justamente se había alcanzado una meta muy interesante y que era el punto más bajo de pacientes hospitalizados en unidades intensivas, en UCI. Eran 627. Estábamos contentos todos, ¿no? Estábamos tan contentos que ni nos fijábamos, ni sabíamos. Hace un mes tú preguntabas, ¿cuántos pacientes UCI hay? Ustedes en la Sochimi sabían porque ahí están, pero el chileno normal no lo sabíamos porque dejó de ser noticia. Subimos a 1.000 en un mes. Es dramático. Cuando estaban muy bajos, nosotros hacíamos entrevistas y nos decían, bueno, se han ido recuperando los pacientes, ha ido bajando el contagio, estamos hablando hace un mes, pero sobre todo se han aprendido nuevas técnicas. Por ejemplo, tenían estas cánulas nasales de alto flujo, había detección más temprana y hospitalización más temprana, porque también estaba más bajo la demanda. Todo ese tipo de cosas ayudaron mucho. ¿Qué se está pudiendo hacer en este momento con ese tipo de avances o aprendizajes de la pandemia? O sea, sin lugar a dudas se ha aprendido mucho en esto prácticamente un año a nivel mundial de la pandemia y 9 meses en Chile y evidentemente hay algunas técnicas que al comienzo había alguna duda respecto de su eficacia y seguridad y que ya se incorporaron de alguna manera como el estándar de cuidado y que forman parte de las recomendaciones de nuestra sociedad, de grandes sociedades internacionales de medicina intensiva y también la ha adoptado de alguna manera el Ministerio de Salud, que en ese ámbito hemos tenido una amplia colaboración desde el punto de vista de dictar las pautas de manejo y de tratar de normar la atención a nivel nacional. En ese sentido, el uso de cánula nasal de alto flujo, se hizo un gran esfuerzo, sumando muchas cánulas nasales de alto flujo a nivel nacional, esfuerzo público y también privado, en distintas regiones, distintas empresas hicieron esfuerzos y se compraron muchas que se incorporaron durante la primera ola, y se ha ido capacitando a los equipos en su uso y también en algunos pacientes se pueden beneficiar de esto de ponerlos de guatita en posición prono Claro. cuando no están en ventilación mecánica. Y lo otro que cambió un poco desde la primera hora, desde abril-mayo fundamentalmente, es que existe buena evidencia de que el uso de un medicamento, los corticoides, dexametasona en particular, logran a aquellos pacientes más severamente enfermos también mejorar los resultados. O sea, ¿qué decir si no tuviéramos todos esos avances? Con el avance, que la redundancia, que ha tenido el coronavirus el último mes, estaríamos en una situación mucho peor, naturalmente, y más crítica de la que está, que ya es bastante compleja, ¿no? O sea, obviamente hay un aprendizaje con estos pacientes, pero por otra parte tenemos ya una masa de camas críticas mayor que la que teníamos antes del inicio de la primera ola, porque la mayor parte de los hospitales no hemos quedado con 30, 40, 50% más de camas críticas, porque el basal nacional era bastante bajo para el estándar internacional y porque quedó mucha patología no COVID atrasada. Entonces, todos los hospitales, públicos y privados, trataron de empezar a los pacientes quirúrgicos, los pacientes con cáncer y una serie de otras patologías que requiere cama crítica.
de alguna manera ponerse al día, porque esos pacientes también tenemos que tratar de dar la mayor respuesta y que todo aquel que demande cama crítica podamos llegar en el tiempo preciso. Así que efectivamente nos pilla ahora con una mayor tasa de ocupación, todavía en algunas regiones como Metropolitana todavía predominantemente no COVID, pero todas las regiones, desde Maule al sur, donde uno mira las curvas del informe epidemiológico del MinSal y es realmente catastrófico, porque los valores actuales de casos son muy superiores a todas las olas que vivimos anteriormente, salvo Magallanes, que ha estado en una crisis permanente hace ya varios meses. Entonces la situación es muy compleja, porque estos 4.000 casos que estamos viendo esta semana se van a reflejar en 10 o 14 días en un incremento significativo de la admisión de camas críticas, la necesidad de volver a abrir algunas unidades que se habían cerrado y todos los riesgos sanitarios que ello implica para los pacientes que tienen COVID-19 y para todos aquellos que de alguna manera ven muy complejo acceder a una cama de cuidados intensivos. Antofagasta hace unos días levantó los brazos. No podía, estaba en el 100%, no podía admitir más pacientes críticos. ¿En qué va eso? O sea, está complejo en muchas partes y esto es bien dinámico porque se empiezan a hacer esfuerzos por tratar de abrir más unidades, tratar de hacer lo que ya hicimos en la primera ola. Sin embargo, la principal limitante hoy, tal vez tenemos más ventiladores, tenemos más cánulas nasales, pero sin lugar a dudas tenemos menos personal, porque finalmente que los pacientes críticos uno les logre ofrecer una proporción razonable de éxito y de sobrevivir una condición tan grave como esto, depende de un equipo que no solo es médico, nuestra sociedad es interprofesional, hay equipos de enfermería, kinesiólogos, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, todos nuestros técnicos, el personal administrativo, el personal de aseo, y esto funciona 24/7, digamos. Entonces, para que el paciente tenga una chance razonable de que le vaya bien, requiere que todo ese sistema esté muy engranado y la atención física y mental de los equipos ha sido muy intensa y eso significa que hayan varios centros con licencia entre el 20, 30, 40% del personal, lo que sin lugar a dudas limita la reapertura de camas. En el caso particular de Antofagasta, la semana pasada nos contaban miembros de nuestra sociedad que estuvieron allá haciendo visita y tratando de apoyar ese proceso. Obviamente, más que de tratar de incrementar los espacios físicos, las camas críticas o los equipamientos, tiene que ver sobre todo con las personas y creemos que esta es una realidad que se repite a nivel nacional, porque es legítimo que la gente quiera descansar, quiera tener vacaciones, y hay mucho que por temas de salud mental, obviamente, podemos sufrir complicaciones significativas. Claro, estamos entre dos tensiones, ¿no es cierto? La necesidad del descanso y la necesidad del cuidado. Y esta está en pugna en todas partes del mundo. Esto no es un caso nuestro solamente. Creo que el Ministerio de Salud ha informado que los contagios por COVID-19 aumentaron en 36% en los últimos 7 días. ¿Esto ustedes tienen alguna posibilidad de proyectarlo? ¿Qué va a significar puertas adentro de los hospitales, que es donde ustedes trabajan? O sea, lo que hemos visto a la fecha es que entre un 2, 3, 4% de los pacientes, del total de pacientes que se enferman finalmente demanda hospitalizarse en unidad de cuidado intensivo. Requiere hospitalizar entre un 10 y un 15%, y de eso una proporción requiere sala, otra proporción requiere unidades de cuidado intermedio, donde ofrecemos este tema de la columna nasal de alto flujo, y reservamos la unidad de cuidados intensivos para los pacientes más graves, que hay que intubar, poner de guatita, dormirlos, ponerle bloqueantes neuromusculares y una serie de técnicas que son complejas y que representan un riesgo. Así que en el fondo, esto que a veces es un poco técnico y un poco complejo de entender para la comunidad, yo creo que el mensaje central es que nos ayude en tratar de reducir la transmisión, porque lo que nosotros podemos tratar de hacer con nuestros equipos dentro de los hospitales está súper limitado. Podemos tratar de hacer esfuerzos por crecer, pero esto no es infinito, y podemos el esfuerzo por tratar de reducir la cantidad de fallecidos a nivel nacional, porque esta curva de crecimiento de casos se minimice y logremos bajar un escenario como el que teníamos 2 o 3 meses antes, finalmente responsabilidad de todos, de las acciones que emprende el Estado a través del gobierno y de los distintos agentes del Estado, y de la responsabilidad individual de tratar de minimizar todas las acciones que nos ponen en riesgo innecesario. O sea, al final, voy a decirlo bien brutamente, ustedes tienen que hacerse cargo de cuando nosotros, los ciudadanos, de alguna manera, no hicimos la pega. Ahora, es difícil hacer la pega, porque hacer la pega en extremo sería que cada uno se quedara en su casa, en su pieza, sin moverse, que eso no es real, ¿no es cierto? Pero de ahí a hacer fiestas clandestinas hay un desierto entre medio. Uno puede portarse moderadamente. O sea, ustedes están pagando los platos rotos de un virus que circula más porque nosotros no nos hemos comportado como corresponde, y todos nosotros de alguna manera. Aquí no se trata de apuntar con el dedo, todos de alguna manera, no nos descuidamos en algún momento.
O sea, de alguna manera, finalmente principalmente más que el personal, que obviamente nosotros sufrimos y de repente podemos no pasarlo tan mal y tener complicaciones. Aquí el foco son los pacientes y las familias que lo pasan muy mal. Pues nosotros hemos tenido pacientes que, no sé, fue la señora a cambiar el regalo y estuvo en una aglomeración y se enferma porque anduvo cambiando el regalo después de la Navidad. Entonces, uno cuando saca las historias, Claro, son historias dramáticas, con varios familiares a veces enfermos, con riesgo vital. Perdón, y uno dice, Y Eduardo, y uno dice, esa historia que tú me vas a narrar, una señora que va a cambiar un regalo de Navidad y 10 días después está intubada en una UCI, no solamente es dramático, si uno piensa, pucha, es que es evitable, es que nos tomamos conciencia, es que a lo mejor nos ha faltado difusión, hemos sido laxos, nos confiamos, porque si a ti te lo pega alguien porque está en la pega, tiene que irse a la pega y se lo pega en una micro, en un metro, es menos evitable, hay que ir a la pega, la gente tiene que moverse, pero a veces tonteamos para que sea una fiesta, ¿no es cierto? Así que ya es lo súper evitable. Pero el caso que o dices sea, tú... evidentemente hay un rango de cosas Claro, que podemos hacer y uno comprende. Si nadie puede estar encerrado 9 meses, por eso también supuesto. impacta la salud mental, impacta la salud física, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, el equilibrio entre hacer actividades de bajo riesgo y entender que hay que tener algún grado de actividad económica, la gente tiene que salir a trabajar, es humano, pero por otra parte vemos cosas que de alguna manera a todos nos da rabia. Si en el fondo cuando uno ve estas cosas de que hayan aglomeraciones masivas, de que la gente no se proteja, de que no cumplan las medidas básicas a esta altura, es porque en el fondo, no, y ahí claro, uno le puede traspasar la responsabilidad a las personas, que por cierto tienen su grado de responsabilidad, pero también de qué manera el Estado transmite la percepción de riesgo Claro. y tratamos de buscar los canales para llegar a esas personas, digamos. Yo probablemente ni la sociedad científica, ni un programa probablemente en este horario, es lo que ve un lolo, no sé, de 25 años que no cree en el coronavirus o que quiere salir, no sé, quiere salir a carretear el sábado en la noche. Sí. Entonces, probablemente ahí hay que llegar de otra forma, habrá que llegar por redes sociales, por Instagram, por influencer. Yo no sé, nosotros no somos expertos en ciencias sociales ni cómo tratar de llegar de manera efectiva a los grupos que están cumpliendo menos las normas, pero efectivamente la estrategia del gobierno en ese sentido tenemos que reforzarla para tratar de que la gente comprenda lo más posible, de que nos colabore, porque finalmente no es que nos esté colaborando a nosotros de la UCI, si nosotros somos aquí un epifenómeno y por último estamos trabajando en lo que decidimos hacer. Al final entender que Pero esto... de que nos ayude Sí, a que no tengamos más muertes innecesarias, porque finalmente es eso, porque son, como te sí. contaba en este caso, son cosas, varios de los casos, por cierto, son prevenibles. O sea, claro, entender que esto es debido a muerte, así nomás, no es ser dramático, esto es debido a muerte. Hay pocas cosas en la vida, en nuestras vidas que son debido a muerte. Esta es una de ellas. ¿Cómo ven ustedes la llegada de las vacunas, Eduardo? Sin lugar a dudas, las vacunas representan la esperanza de finalmente la solución final a la pandemia. Tenemos esperanza, es normal y lo han hecho todos los gobiernos, que cada vez que llegan salen en los medios y el traslado y todo eso, que a veces parece un poco demasiado desde el punto de vista de la exposición de, no sé, 10.000 dosis. 10.000 dosis en un país de casi 18 millones de habitantes. O sea, el efecto real sanitario que esto tiene ahora, aparte de alguna manera proteger a los grupos de mayor riesgo, en este caso particularmente nosotros, que hemos sido la unidad de paciente crítico, los que estamos partiendo vacunando a nuestro personal, todavía no va a tener un impacto. Entonces, ¿cómo transmitimos eso a la comunidad? Es súper importante y hay que ser responsable, o sea, para que las vacunas tengan un efecto significativo en la pandemia, para que siquiera se esté planteando empezar a reducir algunas medidas de, no sé, el distanciamiento social o el uso de mascarilla, nos quedan varios meses. Entonces, a la gente lo que pasa es que como cuando ya está cansada, no quiere recibir malas noticias. Y parece que cuando uno se tapa los oídos, como que no existiera la realidad. Y la realidad es esa. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de decirlo de la forma más amable, a través de los medios más correctos, para que nos sigamos cuidando. Eduardo, ¿tú crees que, perdón, es que tocaste un punto bien sensible, que la difusión del caso de las vacunas que llegan en estas dosis al final ha sido contraproducente porque ha generado sensación de holgura, sensación de que estamos pasando el problema, que no es nada muy grave y que ya podemos relajarnos? Yo creo que es legítimo difundir Sí. y es Dar correcto, esperanza y también. sobre todo difundir que las vacunas, por lo menos todas las que están llegando y los datos que se van generando, están basadas en ciencia, tienen estudios clínicos, pasan todas las regulatorias, son seguras, que cuando tengamos vacunas masivas, todo aquel que está indicado tiene que vacunarse sí o sí. Ese esfuerzo hay que hacerlo, pero sin hacerlo con la justeza justa, de repente uno tiene el susto y el riesgo de farandulizarlo un poco. Entonces ese límite siempre es complicado, digamos.
nosotros mismos que no estamos tan acostumbrados al tema de los medios, el equilibrio entre decir lo justo y necesario a veces no es tan fácil, y bueno, aprendemos nomás también, pero claro, el Estado sin lugar a dudas tiene asesores comunicacionales, el gobierno que tienen que ir viendo estas cosas y de qué manera mejorar, porque parece que la percepción de riesgo de la comunidad, como que esto ya pasó la primera ola, ya pasó lo peor, ya fue, es un tema de julio del año pasado, y resulta que es cosa de agarrar el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, descargar el PDF, mirarlo en tu computador o en el celular, y ver las curvas de Maule al sur, y son todas catastróficas, y Antofagasta y el resto de las regiones seguimos subiendo. Entonces, podemos tener una segunda ola peor que la primera, y eso significa muchos más miles de fallecidos potenciales, y eso lo podemos prevenir. Y la manera de prevenir ya lo sabemos, porque lo hicimos bien durante un periodo y logró bajar la transmisión. Entonces, ese es el llamado fundamental a la comunidad que nos ayude en esto, digamos, no para nosotros, para el personal de salud, sino para sus familias, para sus conocidos. A esta altura, muchos ya tienen conocidos que han estado hospitalizados, enfermos, fallecidos. Hay 20.000 o 25.000 chilenos que han fallecido, ya sea directa o indirectamente relacionados al COVID. Entonces, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos. Eduardo Tovar, vocero de la Sochimi, muchísimas gracias por esta conversación de esta noche. Que esté bien. Ya pues, un abrazo y muy buenas noches a todas y a todos. Cuidarse, gracias a ti.